You. Hola, mi nombre es Jonah y soy parte del equipo Sport Nutrition. En este video veremos cómo quemar grasa. Pero antes de eso les quiero pedir disculpas porque ayer tuvimos unos problemas técnicos y no pudimos realizar la videoconferencia. Si alguno se metió, se habrá dado cuenta que se caía el servidor y hubo demás problemas. Bueno, en este video quiero resaltar lo que sería esto de cómo quemar grasa. El primer punto, como verán, es la genética. Si bien los genes de nuestros padres influenciarán un 80% sobre nosotros, esto no nos condena a vivir una vida con este tipo de cuerpo, no, se lo puede modificar. Por ejemplo, si nuestros padres son flacos, eso influenciará un 80% sobre que nosotros seamos flacos, pero se puede modificar eso. Bueno, ya conocen los tres tipos de cuerpos de somatotipo, así que hagámoslo medio breve esto. Bueno, el endomorfo que acumula grasa a porcentajes más altos que los demás. Ya si cuando lo ven que es medio redondo, de cuerpo suave y pierden peso de forma difícil. Les cuesta bastante quemar la grasa. Pero la ventaja que tienen es que tienen huesos grandes y una estructura ósea grande, lo que le permite desarrollar músculo fácil y mantenerlo de forma más fácil que los mesomorfos y que los ectomorfos. Bueno, en cuanto a los mesomorfos, por así llamarlo, bueno, los dotados de la genética, ya de forma natural tienen un cuerpo duro, musculoso, bueno, medianamente musculoso, no muy desarrollado, pero se les nota un poco, de forma rectangular, una buena postura y aumentan peso o lo disminuyen de forma fácil y les es fácil o rápido desarrollar la masa muscular. Están predispuestos a ganar grandes ganancias musculares en poco tiempo. Y en cuanto al ectomorfo, ya más o menos también lo conocen, que son frágiles, se los ve de forma natural medio frágiles, delgados, con una estructura muy suave, no, perdón, no muy suave, sino muy ligera. Bueno, tienen pocos músculos y los hombros inclinados o achatados y tienen dificultad para subir de peso. También se los suele reconocer por tener los miembros o las articulaciones largas. Bueno, este es el capítulo uno. Pasemos al capítulo 2. La mentalidad. Y les quiero hablar de 5 puntos solamente. 5 puntos sobre la mentalidad. ¿Viste? ¿Cómo? Verán, Arnold Schwarzenegger saben que estudió psicología para poder comprender mejor el papel de la mentalidad o el papel del cerebro en los músculos y en esto. Bueno. El primer punto, ¿conocen la ley de la atracción que nos dice que nosotros atraeremos hacia nosotros lo que deseemos o aquello que busquemos? Bueno, nuestra batalla comienza primero en nuestra mente. Después que nuestra mente se decidió cambiar, va a empezar a hacer todos los cambios necesarios para poder lograr sus objetivos. Bueno, el primer punto que les quiero hablar es sobre repetir. ¿Qué repetir? Repetirnos nuestros objetivos, repetirnos nuestra meta. Cuando estemos cansados, esto es lo que tenemos que hacer, repetir. El segundo punto es comenzar a vivir con el futuro, comenzar a vivir con éxito. Necesitamos vivir como ya tuviéramos el éxito que tanto buscamos. Esto lo atraerá de una forma mucho más fuerte. Bueno, el tercer punto está muy relacionado con el anterior. Pensemos en los resultados, pensemos en el futuro, visualicemos cómo será nuestra transformación y bueno, y lo lindo que será. El cuarto punto es rendir cuentas. Se elimina muchísimo la posibilidad de fracaso si estás sujeto a rendirle cuentas a alguien o si le tenés que decir a alguien, contarle tus progresos y todo eso a alguien. O por ejemplo, si vas a entrenar con alguien y pactaron una hora, te va a ser mucho más fácil ir que si tenés que ir solo, se te va a ir un poco la pereza. O también buscar, no sé, un grupo de apoyo, una comunidad, un personal trainer, un mentor, como le quieran decir. Y el último punto de la mentalidad, el punto número 5. No te conformes con intentar. Con intentar no logramos nada. La palabra intentar y la palabra duda están relacionadas. Cuando decimos que intentamos, estamos dudando un poco, pero cuando nos decidimos, vamos a lograr recién. No nos alcanza con intentar, nos alcanza con lograr. Bueno, estos son los 5 puntos de la mentalidad. Pasemos al otro tema. Bueno, pasemos al capítulo número 3 sobre la dieta reductiva o también llamada la dieta de recicle. Bueno, el primer punto que quiero hablar es sobre las calorías. Las calorías es el factor más importante para la pérdida de grasa y el primer factor que debemos arreglar, que debemos acomodar si queremos perder peso. Recordemos que ninguna porción o ninguna ración o ningún plato eliminará la ley de balance de calorías si estamos en déficit o no. Recordemos también que ninguna porción evitará que entremos en modo de hambruna o de supervivencia y perdamos músculo
si sus calorías son demasiado bajas y ninguna porción prevendrá una acumulación de grasa si sus calorías son demasiado altas. Ninguna porción prevendrá acumulación de grasa si sus calorías son demasiado altas. Recordemos esto. Bueno, pasemos un poco a hablar de la genética y ya vimos, ya vimos que era la genética. Pasemos ahora a ver cómo se adapta a esto, cómo sería el porcentaje que debemos consumir de cada uno. Bueno, en cuanto a los mesomorfos, deben consumir un 45% de carbohidratos, 35% de proteínas y 20% de grasa. Los ectomorfos no deben recortar drásticamente sus carbohidratos, porque esto los llevará a la pérdida de músculo. Al igual que los mesomorfos, deben consumir 45% de carbohidratos, 35% de proteína y 20% de grasa. Y bueno, el endomorfo debe consumir un poquito menos de carbohidrato. Ahora veremos. Como resiste a la insulina y es sensible al carbohidrato, se comienza con 45% de estos y se los va reduciendo gradualmente hasta llegar a entre 10 y 20%, entre 10 y 20% dependiendo de lo que se quiera lograr. Bueno, esto en cuanto a la genética. Pasemos a hablar un poquito de las calorías que debemos consumir en forma general. Las calorías globales se llaman, para la pérdida de grasa. Bueno, el peso del cuerpo, debemos consumir el peso de nuestro cuerpo en libras por 10. Esto durante el día 1, durante el día 2 y durante el día 3. En el día 4 debemos consumir el peso de nuestro cuerpo en libras por 12. Repito, el peso de nuestro cuerpo en libras por 10 durante el día 1, día 2 y día 3. Y el peso de nuestro cuerpo en libras por 12 durante el día 4. Pasemos ahora sí al segundo punto que les quería hablar. Bueno, ahora pasemos al tercer punto. Ustedes conocen la dieta que se les suele llamar de bajos carbohidratos. Y bueno, esta es la más común usada, pero veremos que no es la más efectiva. Aquí puse bajos carbohidratos versus reciclaje. La dieta de reciclaje es la que estamos viendo ahora y la dieta de baja en carbohidratos es la dieta típica para definición en la que tienes que consumir una cantidad muy baja de carbohidratos. Bueno, veamos por qué esto no es tan efectivo. Bueno, cuanto más tiempo permanecemos en una dieta baja en carbohidratos, más inefectiva y más ineficaz se vuelve en contra de nosotros. Básicamente, después de 3 días de estar en una dieta baja en carbohidratos, nuestras reservas de glucógeno, o sea, de azúcar, se vacían y nuestro cuerpo puede detectar falta de carbohidratos como una amenaza para su supervivencia, y entonces entra en el estado de hambruna o en el estado también conocido de supervivencia. Es ahí cuando se necesita que le demos un día alto en carbohidratos para subir los niveles de azúcar, subir los niveles de glucógeno, rellenar nuestros músculos y darle un descanso a nuestro cuerpo. Es ahí cuando el metabolismo se reaviva. Esto en cuanto dieta, a la dieta de reciclaje versus bajo en carbohidratos. Verán, en esos días en los cuales se reserva el glucógeno donde se empieza a degradar el tejido muscular y por eso es que se suele perder bastante masa muscular en estas etapas de definición. Pero haciendo esta dieta de recicle, reduciremos muchísimo, de verdad, las pérdidas musculares, porque en el momento que nuestro cuerpo va a necesitar carbohidratos, nosotros se lo vamos a dar, y cuando se vacían las reservas, nosotros lo recargamos. Bueno, esto en cuanto al punto C. Pasemos al punto D. Estuvimos viendo al principio la genética, ¿no? Y bueno, estuvimos viendo qué cantidad debían comer según qué cantidad en porcentaje debían comer. Ahora veamos cómo se adapta este ciclo. Entonces recuerden que el ciclo era 3 días bajo en carbohidrato o mediano como le quieran decir y un día alto. Bueno, veremos cómo se adapta esto a continuación en la genética. Bueno, para los ectomorfos este plan se puede revertir contra ellos porque por ahí necesitan un poco más de carbohidratos. Entonces puede que requieran 2 o 3 días de carbohidratos altos y entonces el ciclo quedaría en 3 días bajos y 2 días altos o 3 días bajos y 3 días altos para reducir muchísimo las pérdidas musculares para ellos, para los ectomorfos. En cuanto a los mesomorfos, se pueden adaptar sin problema generalmente al ciclo 3-1,
pero se podría agregar algunos días adicionales y se podría hacer un ciclo de 4-1 o de 5-1 hasta 7-1. Y si en cuanto a los días de retroalimentación o días de carbohidratos altos es ineficaz, se le puede agregar un día más y entonces quedaría el modelo 3-2, 4-2, 5-2, así hasta los 7-2. Bueno, en cuanto a los endomorfos, deben estirar la rotación, o sea que ellos tienen un metabolismo mucho más lento y más les cuesta un poco más eliminar la grasa. La rotación debe ser mínimo de un 7 días de carbohidratos bajos y un día de carbohidratos altos. Y se puede extender eso hasta 14 días de bajos carbohidratos y un día de carbohidratos altos. Pasa que ellos tienen un metabolismo mucho más lento y bueno, eso los hace quemar grasa más rápido. Bueno, ¿cómo sabremos si estamos haciendo los días correctos? Esto no lo anoté porque no pensé que sería tan importante como para ponerlo como subtítulo, pero es así. Tenemos que darnos cuenta si estamos bajando alrededor de entre 500 y 1,3 kg aproximadamente. Si estamos haciendo bien, entonces estaremos haciendo todas las cosas bien. Bueno, si notamos que nuestro cuerpo está más blando y nuestros músculos estamos un poquito más definidos, pero más nuestros músculos como que se intentan aplanar y se quieren volver más suaves, necesitamos un día de retroalimentación o un día de retroalimentación más, o sea, agregar un día de carbohidratos altos más. Bueno, esto en cuanto a los días de carbohidratos. Cuando después de un tiempo que nuestro cuerpo ha pasado con una dieta baja en carbohidratos, o sea, no le damos muchos carbohidratos por un buen tiempo, nuestro cuerpo se vuelve ineficiente y se vuelve perezoso cuando le volvemos a dar, y es por eso que se producen cambios de peso grandísimos. O sea que, por ejemplo, estamos en una dieta con muy pocos carbohidratos por 3 meses. Después de eso, nuestro cuerpo es como que se olvida qué hacer con los carbohidratos y cuando le volvemos a ingerir, se volvió perezoso, se volvió tonto y no lo sabe qué hacer. Es por eso es que los modelos de condicionamiento, los fitness o bueno, los bodybuilding que utilizan este sistema pueden cambiar, pueden aumentar mucho de peso, de grasa, de un día para el otro, de un día después la competencia para el otro día. Pero pasa algo diferente con la grasa. Cuando estamos nuestro cuerpo, después de un tiempo que utilizamos como combustible la grasa, lo sabe procesar mejor y lo sabe aprovechar mejor. O sea que aprende a utilizarlo. Bueno, esto es en cuanto a la adaptación del ciclo 3-1. Y sería, o a la adaptación según la genética. Bueno, pasemos al punto número E. ¿Cómo calcular el consumo? Bueno, el consumo en cuanto a la proteína dijimos que era entre el 30 y el 35%. El consumo de carbohidratos era entre el 40 y 45% y el consumo de grasa entre entre 10 y 20%. Bueno, esto en cuanto al consumo. Recuerden que les dejaré un artículo, el link de un artículo en la descripción. Bueno, pasemos a los suplementos. La razón para utilizar suplementos en esta etapa es complementar los huecos que nos produce utilizar pocos alimentos o poca comida. Bueno, uno de los suplementos es los aminoácidos BCAA, así se pronuncia en inglés, aminoácidos BCAA. Bueno, también la creatina y la glutamina. Estos suplementos nos ayudarán a mantener nuestra masa muscular intacta. Bueno. Y el último punto, los tips. ¿Qué es esto? Algunos consejos como para ir cerrando. Bueno, lo gracioso, lo que tenemos que hacer es conseguir resultados. No tengamos miedo a experimentar. Bueno, otro tip es que tenemos que aumentar nuestro entrenamiento cardiovascular entre 5 y 10 minutos cada 4 semanas. Otro tip es separar nuestros entrenamientos cardiovasculares de las pesas lo más que podamos. Bueno, sigamos, no nos relajemos mentalmente. Y el último tip es utilicemos biseries para quemar más. Bueno, esto es todo sobre cómo quemar nutrición. Les pido perdón por haber tardado tanto, pero es un tema muy complejo y había muchos puntos para hablar. Bueno, den me gusta, compártelo con sus amigos si les sirvió y nada, déjenos sus comentarios. Muchas gracias y